A mediados de abril de 1942, Erwin Rommel sostiene una reunión de importancia con su cuerpo de Estado Mayor. Se están ultimando los planes para la próxima ofensiva del Afrika Korps contra el octavo ejército británico. Rommel apuntaba a tomar de una vez por todas el vital puerto de Tobruk. Sin su captura, cualquier tipo de operación ofensiva alemana hacia Egipto se haría imposible debido a las complicaciones logísticas que esto demandaba. Tobruk, puerto ubicado en Libia, había resistido ya más de 240 días de asedio de las tropas de Rommel durante los combates del año 1941, hasta que en noviembre la contraofensiva del octavo ejército británico obligó al Afrika Korps a replegarse, pero esto acortó la distancia entre los ejércitos alemanes y sus líneas de suministros. Por lo cual, en enero de 1942, Rommel devolvería el golpe con una combinación potente de ataques blindados, apoyados por la Luftwaffe, y una rápida carga de su infantería que obligó a los británicos a retroceder y abandonar el Agheila y Benghazi. El octavo ejército pudo escapar por los pelos de una derrota contundente y establecieron posiciones defensivas en Gazala, a pocos kilómetros de Tobruk. La llamada línea Gazala se extendía desde la aldea costera con dicho nombre hasta el área de Bir Hakeim. Compuesta por amplios campos minados, nidos de ametralladoras y antitanques, el elemento principal de la defensa se centraba al sur en fortificaciones llamadas boxes o al español cajas, rodeadas de búnkeres y protegidas por cantidades considerables de artillería e infantería. Se supondría frenarían el avance de los blindados germanos y sus veteranos soldados. Para más o menos mediados de 1942, el Afrika Korps era una experimentada fuerza formada por 2 divisiones de Panzer y la 90ª División de Infantería Ligera. Contenía una potente combinación de tanques, artillería e infantería mecanizada, todos entrenados para operar en el enfoque de armas combinadas favorecido por la doctrina militar alemana. Complementando al Afrika Korps, se encontraba el 20º Cuerpo Motorizado Italiano. A diferencia de lo que la cultura popular pueda creer acerca de los italianos, las fuerzas de este cuerpo lucharon con una bravura distinta a la de sus compatriotas de las primeras fases de la campaña en el desierto. El 20º Cuerpo se componía de una división de tanques y otra de infantería motorizada. Y finalizando el grupo Krubel, al mando del general Ludwig Krubel, se componía de 3 divisiones de infantería y una división motorizada. Estos 3 componentes daban forma al Panzer Army Afrika. En total más de 90.000 hombres y 560 tanques, apoyados por más de 500 aviones. Del lado británico, el octavo ejército, al mando del general Neil Ritchie, se dividía en 2 cuerpos, el 30º Cuerpo y el 13º. Ambos sumaban en total más de 100.000 hombres y 800 tanques. Sin embargo, disponían de apenas 200 aviones para poder cubrir las defensas en Gazala. La RAF en África todavía se encontraba recuperándose de las pérdidas sufridas durante la Operación Crusader, por lo cual la ventaja en el aire sería para los alemanes. Rommel tuvo que luchar ampliamente para que su ofensiva tenga la aprobación de sus superiores. Tanto los italianos como el alto mando alemán no buscaban continuar avanzando en dirección a Egipto, ya que el objetivo asignado a Rommel desde un comienzo era estabilizar el frente africano y mantenerse a la defensiva. Seguir avanzando demandaría más recursos que Alemania no estaba dispuesta a desviar del frente oriental. Pero el zorro del desierto era un entusiasta del Plan Oriente. Apuntaba más allá de la simple toma de Tobruk e incluso el canal de Suez y el Cairo. El Panzer Army África avanzaría hasta tomar Alejandría, Palestina y todo el resto de Medio Oriente y apoderarse de sus recursos petrolíferos, mientras que desde el frente oriental los ejércitos alemanes tomarían los pozos del Cáucaso. Como vemos en este mapa, es básicamente una estrategia de pinza continental. El Panzer Army África sería el brazo sur de la pinza, y la Wehrmacht en Rusia el brazo norte. Asegurados estos objetivos, según Rommel y otros entusiastas del Plan Oriente, Alemania habría ganado la guerra. Desde luego, con el diario de lunes sabemos que semejante plan era algo descomunalmente ambicioso, era mucho más de lo que Alemania podía morder. Sin embargo, en abril de 1942 la idea no parecía tan improbable, e incluso los británicos temían dicho escenario. Ya con el visto bueno de Hitler, Rommel comenzó a desarrollar su plan, el cual se dividía en 2 partes. Un primer ataque con el grueso de la infantería italiana, apoyados ligeramente por blindados alemanes, atacaría en dirección norte a Gazala. Se realizaría un potente bombardeo de artillería y aéreo, para poder confundir al enemigo y hacerles creer que el principal esfuerzo alemán vendría en aquella dirección rumbo a la Vía Balbia.
La segunda parte se enfocaría por el flanco sur de las tropas británicas. Aquí combatiría el grueso del Afrika Korps, que rebasaría Bir Hakeim por el sur y dejaría a las divisiones blindadas y motorizadas italianas Trieste y Ariete hacerse con dicho objetivo. Los Panzer alemanes de la 15ª y 21ª proseguirían su avance y, atacando por la retaguardia al enemigo, eludirían los puntos fuertes de la línea Gazala y cercarían a las tropas apostadas frente a ella, impidiéndoles interferir en el resto de la batalla. Acroma era uno de sus primeros objetivos. Mientras que la 90ª División de Infantería Ligera Alemana y la División de Tanques Italiana Littorio atacarían las principales líneas de suministro enemigas. El día 26 de mayo de 1942, al mediodía y con un calor abrasador, los motores de los tanques del eje hicieron temblar la arena del desierto. En el cielo, un enjambre de Stuka cruzaba en dirección a las posiciones británicas en Gazala, mientras que la artillería alemana rompía la calma con su potente tronar. Durante las primeras horas de batalla, todo comenzaba a marchar bien para los italogermanos. En su avance hacia Bir Hakeim, la división Ariete y sus blindados se toparon con la tercera brigada motorizada india, a la cual destruyeron en cuestión de un par de horas. Sin embargo, al acercarse a su objetivo, los italianos se vieron atrapados en un denso campo de minas y frenados por el fuego de una brigada francesa al mando del general Pierre König. Mientras tanto, los alemanes avanzaban rumbo a las vitales líneas de suministros enemigas. La 90ª División de Infantería Ligera destruyó por completo a la 7ª Brigada Motorizada Británica y capturaron las posiciones en Redma Box. Esto hacía parecer que un colapso de las defensas británicas en el extremo sur de Gazala era bastante posible. Sin embargo, la lucha estaba lejos de acabar tan fácilmente. La 15ª División Panzer, avanzando hacia Acroma, se topó de bruces con la 4ª Brigada Blindada. La lucha fue intensa y se cobró muchas bajas para ambos bandos, pero los de Rommel continuaron su avance, solamente para ser recibidos por el fuego de los cañones del Tercer Regimiento Real de Tanques. El ataque de los británicos fue tan feroz que hasta el propio Rommel quedó sorprendido. Uno por uno los vehículos y blindados alemanes estaban siendo destruidos por los blindados Grand. El Tercer Regimiento había frenado en seco a toda una división Panzer alemana. Ya parecía que el avance germano quedaría estancado en aquel sector, haciendo peligrar al resto del Afrika Korps. Sin embargo, cuando los británicos saboreaban ya el desastre alemán, los cañones antiaéreos Flak 88 salvaron la jornada. El campo de batalla quedó repleto de tanques achicharrados de uno y otro bando. Los combates continuaron y solamente la intervención de la 21ª División Panzer reanudó la marcha alemana. A medida que los combates transcurrían, los comandantes británicos pudieron coordinar sus ataques y sorprendentemente abrirse paso por el flanco del Afrika Korps y atacar sus líneas de suministros, paralizando a las fuerzas de Rommel. Mientras tanto, en Bir Hakeim, las fuerzas francesas seguían resistiendo los asaltos de las divisiones italianas. La elección italo-germana fue intentar abrir un corredor a través de los densos campos minados, que facilite la llegada de los suministros. Pero se toparon con una desagradable sorpresa. Cerca de Sidi Mufta, la 150 Brigada Británica ocupaba un box. Desde allí comenzaron a disparar artillería en contra de los zapadores alemanes e italianos. Para estas alturas del combate, Rommel había perdido un tercio de sus tanques. El combustible empezaba a escasear, y lo principal, el agua se estaba agotando, elemento principal para la infantería en medio de la guerra en el desierto. Para empeorar todo esto, el general Ludwig Krubel sería capturado cuando su avión Storch fue derribado cerca de las líneas británicas. En teoría, el mando del grupo Krubel lo tendría que asumir algún general italiano, pero para suerte de Rommel, el mariscal Albert Kesselring se encontraba en el frente y aceptó tomar el cargo. El Panzer Army África estaba en serios apuros, pero parecía que los británicos no aprovechaban el mayor momento de debilidad de Rommel, que se encontraba concentrado en eliminar al box de la 150 Brigada, que constaba de un denso aparato defensivo, infantería, artillería, tanques, campos minados y alambres de púas. El Afrika Korps se enzarzó en duros combates para eliminar esta amenazante posición. El apoyo de los Stuka fue vital. Los británicos se cobraron un alto precio en hombres y tanques antes de ser derrotados el 1 de junio. Rommel incluso los valoró. Los británicos llevaron a cabo una defensa con magnífica habilidad. Fue una resistencia increíble. Y como siempre, los soldados británicos lucharon hasta el último asalto.
La siguiente feroz lucha para el Afrika Korps fue en las posiciones enemigas de Bir Hakeim. Los italianos destacaron en la limpieza de los campos minados y la red de suministros volvió a fluir. Rommel lanzó entonces a la 90ª División de Infantería Ligera y a la División Italiana Trieste, pero los franceses los repelieron ocasionando grandes bajas. El día 7 de junio lanzó otro asalto, esta vez apoyado por los tanques de la 15ª División Panzer. Nada cambió, los franceses estaban firmemente atrincherados. 3 días después, y viendo que las posiciones se estaban convirtiendo en insostenibles, el general König recibió la orden de replegarse. Casi el 80% del regimiento pudo volver a las líneas británicas. Con la caída de Bir Hakeim, Rommel controlaba el total sur de la línea Gazala, y sus panzer avanzaban sobre el resto. El general Auchinleck, comandante de las fuerzas de Oriente Medio, ordenó al general Ritchie, al mando del 8º ejército, abandonar Gazala y replegarse hacia Egipto con sus divisiones restantes. A diferencia de 1941, esta vez Tobruk no resistiría. Rommel lanzó toda la fuerza de sus divisiones Panzer y el día 21 de junio la ciudad, junto con el puerto, cayeron en manos alemanas. La caída de Tobruk electrificó a todo el Reich. En reconocimiento, Hitler nombró a Rommel mariscal de campo, convirtiéndose a los 50 años en el mariscal más joven de la historia del ejército alemán. La batalla por Gazala fue la obra maestra de Rommel, donde mostró todos sus dotes como comandante de un ejército panzer, pero también sus impulsos a la ofensiva, que lo colocaron en muchas ocasiones cerca de una derrota desastrosa. Aún así, Gazala pasó a la historia como el lugar donde nació la leyenda del zorro del desierto. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.